Te habla Oscar. Para que la economía de un país se vea completamente recuperada de la crisis económica mundial de 2020, tiene que llevar a su economía, que se mide por medio del Producto Interno Bruto PIB, a los niveles que estaban antes del inicio de la crisis, es decir, al PIB que tenían en el año 2019. Ahora veremos país por país de Latinoamérica en qué año las economías, es decir, su PIB, llegarán a los niveles de antes de la crisis, ya que unos países tendrán una recuperación más lenta y otros una recuperación muchísimo más rápida. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Estos últimos días hemos superado la cifra de 200,000 suscriptores en este canal, así que te quiero agradecer a ti por el apoyo y cariño mostrado durante estos años y por permitirme llegar hasta ti por medio de mis videos, cuyo único objetivo es el de educar e informar de manera imparcial sobre lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. De nuevo, muchas gracias por este apoyo, y si no te has unido aún, únete a esta comunidad. Ahora sí, empecemos. Número 18. Ecuador. Esta será la economía de recuperación más lenta de toda la región latinoamericana. Esto se debe a que la economía ecuatoriana es una de las más cerradas e inversión extranjera de la región. Esto lo podemos ver reflejado en el índice de facilidad para hacer negocios que es realizado año con año por el Banco Mundial, donde se encuentra en el puesto 129, que es 3 puestos más abajo que Argentina. Este año hubo un cambio político en el país. Fue electo Guillermo Lasso, un presidente de derecha que se ha mostrado a favor de reformas económicas en el país que atraigan inversiones y desarrollo. La economía ecuatoriana llegará al tamaño que tenía en 2019 hasta el año 2025, cuando su economía se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de un 1.9% con respecto al PIB del 2019. Número 17. Haití. Creo que con todos los desastres que han ocurrido en Haití en los últimos meses, a nadie le sorprende que este país sea uno de los países con las recuperaciones económicas más lentas de Latinoamérica. Haití no tiene buenas perspectivas para el futuro. El país vive un escenario político muy convulsionado luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de este año. Como si esto no fuera suficiente, Haití fue sacudido por un fuerte terremoto de 7.2 grados de magnitud que ha dejado mucha de la infraestructura del país sumamente dañada y además de grandes pérdidas materiales y económicas. La economía haitiana llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2024, cuando su economía se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de un 0.5% respecto al PIB del 2019. Número 16. Argentina. La economía argentina ya venía en decadencia desde antes de la crisis económica de 2020. Sin embargo, la economía argentina tendrá una recuperación durante los próximos años. Esto a pesar de que uno de los mayores retos que tiene el gobierno argentino es reducir la inflación, porque esto es el principal problema afectando a la economía de los argentinos. La inflación ha rondado el 50% en los últimos años. Los precios de los servicios y los productos siguen aumentando, pero los salarios de los argentinos no han subido al mismo ritmo que el de los precios. La economía argentina llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2024, cuando su economía se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de un 1.4% con respecto al PIB del 2019. Número 15. El Salvador. El pequeño país centroamericano no tendrá una recuperación tan rápida como otros países de la región centroamericana. Esto se debe a que el país está pasando por un momento de déficit fiscal muy grande, que lo ha llevado a adquirir deudas enormes, haciéndolo el único país de América Latina que ha pasado el 100% de su PIB por la deuda pública. Esto lo que causa es preocupación entre los inversores internacionales, ya que no se sabe lo que podría ocurrir con el país, como posibles ajustes fiscales que podrían llevar a aumentos de impuestos y reducción de inversión pública. Como ejemplo de lo que pasa a países que sobrepasan el 100% del PIB con su deuda, está España y Grecia, que han tenido grandes crisis que han durado años debido a esta crisis de la deuda. La economía salvadoreña llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2023, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de un 0.5% con respecto al PIB del 2019.
Número 14. México. La economía más grande del mundo hispanohablante tuvo un crecimiento lento, incluso antes de la crisis de 2020. A pesar de esto, la economía mexicana es la más diversificada de Latinoamérica, lo que ha traído gran prosperidad al país. Un ejemplo claro de esto es que las exportaciones de México hacia Estados Unidos, su socio comercial más grande, consisten de vehículos, partes de vehículos, electrónicos como celulares, televisores, computadoras, etc. Ningún otro país latinoamericano tiene esa base industrial tan fuerte. Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, exporta 230.000 millones de dólares al año, mientras que México exporta 480.000 millones de dólares al año en productos, más del doble. A pesar de esto, se espera que la inversión extranjera no se recupere tan rápido como se esperaba. La economía mexicana llegará al tamaño que tenía en el año 2019 hasta el año 2023, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de 1.4% con respecto al PIB del 2019. Número 13. Panamá. La economía panameña depende mucho del resto del mundo y no tanto del mercado local, ya que es un país altamente globalizado. Esto tiene muchas ventajas y también muchas desventajas. Por ejemplo, la economía panameña tendrá que depender de la recuperación del resto del mundo para saber si les irá bien, rápida o lentamente. Al momento, se calcula que la economía mundial se recuperará de manera lenta. Esta dependencia se debe a que uno de los mayores ingresos para el país es lo derivado del canal de Panamá, que literalmente depende del comercio mundial. Además, Panamá ha sido de los países que más inversión extranjera ha recibido, pero esta se mantiene baja aún por la incertidumbre del contexto mundial. La economía panameña llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2023, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de 1.4% con respecto al PIB del 2019. Número 12. Nicaragua. Debido a la crisis política que el país vive, la recuperación económica será lenta. Esto se debe a la incertidumbre que la represión política y social del régimen de Daniel Ortega genera. Uno de los ejemplos más fuertes de esta represión ha sido la detención de los candidatos presidenciales que se postularon para la elección de 2021, que se les considera como presos políticos. Sin embargo, el mercado interno del país se podrá recuperar y se espera que eso sea lo que mantenga la economía del país a flote. La economía nicaragüense llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2023, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de 1.9% con respecto al PIB del 2019. Número 11. Honduras. La economía de este país tiene dos principales motores de crecimiento que han hecho que la economía de Honduras se consolide como una economía estable en los últimos años, y estos son el sector financiero y el sector manufacturero, este último que representa el principal producto de exportación del país, ya que en el país hay muchas maquilas textiles que luego exportan sus productos sobre todo a Estados Unidos. Debido a esto, se ha dado una gran inyección de capitales extranjeros en el país que han dejado un buen crecimiento económico antes de la crisis económica del 2020. Sin embargo, estas industrias no tendrán un enorme salto en los próximos años. Debido a esto, se espera una recuperación económica lenta, pero segura. La economía hondureña llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2023, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de 2.8% con respecto al PIB del 2019. Número 10. Uruguay. A partir de este puesto es cuando empezamos a ver las economías que se recuperarán de una manera más rápida, es decir, que se recuperarán en el mismo año 2021 o a más tardar en el próximo año 2022. Uruguay es una de estas economías. Esto se debe a la estabilidad que está trayendo al país el hecho de que Uruguay sea el país más vacunado de América Latina. Tanto así que todas las restricciones que el gobierno había implementado han sido levantadas y la vida está volviendo poco a poco a la normalidad. Esto ha permitido que el mercado local se recupere más rápido de lo que se pensaba inicialmente. La economía uruguaya llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de un 0.2% con respecto al PIB del 2019.
Número 9. Costa Rica. Este ha sido el país más estable de toda Centroamérica y Latinoamérica en general, ya que desde 1944 el país ha vivido en plena democracia y sin ejército, lo que ha hecho que el país viva una estabilidad política mientras que otros países de la región han tenido golpes de estado, dictaduras militares o civiles y muchos problemas económicos. Esa estabilidad es un punto muy fuerte cuando los inversores internacionales ven los prospectos de un país para poder invertir. Es mejor invertir en un país pequeño, manejable y con una democracia estable que en un país donde la clase política pasa con crisis constantes. La economía costarricense llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además tendrá un crecimiento extra de 0.9% con respecto al PIB del 2019. Número 8. Perú. Desde ya hace varios años, Perú viene mostrando cómo ha sido uno de los países que mejor economía tiene en la región, no solo por lo mucho que ha crecido, sino que también por otros logros, como haber sido el país latinoamericano que más porcentaje de su población sacó de la pobreza. Una de las grandes riquezas de Perú es la minería, principalmente el cobre, seguido en segundo lugar por el oro. La exportación de estos minerales y productos derivados de estos acumulan cerca del 45% del total de las exportaciones del país, y con una economía global que cada vez demanda más cobre y por esto también el cobre ha subido mucho de precio, permitirá que la economía peruana se recupere rápido. La economía peruana llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además tendrá un crecimiento extra de 1.4% con respecto al PIB del año 2019. Número 7. Bolivia. La economía boliviana está teniendo en el centro de su recuperación a los recursos naturales del país y también al sector de la construcción. Esto se debe a las inversiones extranjeras y nacionales. Luego de un año con un país convulsionado por la crisis política del país y por la pandemia, Bolivia ha logrado elegir un nuevo presidente del mismo partido de Evo Morales. El nuevo presidente, Luis Arce, cuenta incluso con mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado, por lo que se le hará favorable gobernar para los próximos 5 años. La economía boliviana llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además tendrá un crecimiento extra de 1.5% con respecto al PIB del 2019. Número 6. Colombia. El crecimiento económico de Colombia antes de la crisis económica mundial de 2020 había sido bastante fuerte y se había acelerado en los últimos años, lo que sorprendió a expertos tanto dentro como fuera del país. Por esto mismo no parecería tan sorprendente que la economía colombiana será una de las de recuperación más rápida de la región latinoamericana. Esto se debe a varias medidas tomadas por el gobierno, como aumentar subsidios gubernamentales a la vivienda y la energía, y la construcción de infraestructura y obras públicas vitales para Colombia. La economía colombiana llegará al tamaño que tenía en el 2019 en el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además tendrá un crecimiento extra de 1.5% con respecto al PIB del 2019. Número 5. Brasil. La economía más grande de Latinoamérica ha tenido una recuperación más rápida de lo esperado, sobre todo en el primer trimestre de 2021, cuando la economía creció mucho más de lo esperado a pesar de que el país estaba pasando por una nueva ola, creando una nueva crisis sanitaria en el país. También la Bolsa de Sao Paulo, la bolsa de valores más grande de Latinoamérica, donde más de 500 empresas se encuentran registradas, registró un récord nunca antes visto. A pesar de esto, muchos economistas han recomendado al gobierno de Jair Bolsonaro que implemente medidas fiscales que permitan mayor inversión pública para que la recuperación sea consistente en los próximos meses. La economía brasileña llegará al tamaño que tenía en el 2019 en el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además tendrá un crecimiento extra de 2% con respecto al PIB del 2019. Número 4. República Dominicana. La economía de este país depende mucho del turismo externo, y con el avance de la campaña de vacunación en todo el mundo, muchos extranjeros están volviendo a viajar y a hacer turismo a República Dominicana, dejando ingresos altos en el país. Además de que la recuperación económica ha traído, por ejemplo, mayores inversiones en el sector construcción, que ha impulsado aún más la recuperación en República Dominicana. Todo esto con un clima favorable a las inversiones luego del cambio de gobierno, con el nuevo presidente de ese
país, Luis Abinader, que ha propuesto como uno de sus principales objetivos el crecimiento económico. La economía dominicana llegará al tamaño que tenía en el 2019 hasta el año 2022, cuando se habrá recuperado completamente. Además, tendrá un crecimiento extra de 3.3% con respecto al PIB del 2019. Número 3. Chile. Este es el primer país latinoamericano de este video que ya se ha recuperado completamente. De hecho, el mes de junio el país tuvo un crecimiento de más del 20% con respecto al mismo mes del año pasado. Esto marcó ese mes como el de mayor crecimiento interanual en casi 3 décadas. El ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Cerda, dijo que el crecimiento registrado hasta este momento en Chile va más allá de un efecto rebote, queriendo decir que el crecimiento no solo es porque el año pasado hubo una gran caída, sino que se ha crecido incluso más de lo perdido durante el 2020, marcando oficialmente así a Chile como un país totalmente recuperado de la crisis económica de 2020. La economía chilena ya se recuperó en este 2021 completamente. Número 2. Guatemala. La economía centroamericana de mayor tamaño sorprende a propios extraños por su fuerte recuperación económica. El gobierno tomó acción inmediata para disminuir el impacto de la crisis de 2020, como dar depósitos en efectivo a las familias más pobres del país. Además, hubo un aumento de las remesas. Los guatemaltecos viviendo en el exterior mandaron más de 800 millones de dólares extra durante el 2020 con respecto al año 2019, lo que ayudó que el PIB no cayera mucho. Además, el país tuvo un aumento en las exportaciones. Casi todos los países del mundo registraron enormes caídas en sus exportaciones porque la gente no estaba trabajando en las fábricas. En Guatemala, gracias a la reapertura económica rápida, las exportaciones aumentaron en 400 millones de dólares con respecto al 2019. La economía guatemalteca ya se recuperó completamente en este 2021 y además al final del año tendrá un crecimiento extra de 2.9% con respecto al PIB del 2019. Número 1. Paraguay. La economía paraguaya será oficialmente la economía que más rápido se va a recuperar de toda América Latina. Esto se debe a la reactivación de la agricultura y la industria que rodea a este sector de la economía, ya que Paraguay se beneficia de tener como socios comerciales a dos de los países más grandes de Latinoamérica, como lo son Brasil y Argentina, a los cuales se exporta principalmente productos agrícolas como la soya, maíz, arroz y trigo. Además de que el sector ganadero es muy grande en el país igualmente, especialmente el de carne bovina, que también es exportado a gran escala. La economía paraguaya ya se recuperó completamente en ese 2021 y además al final del año tendrá un crecimiento extra de un 3.1% con respecto al PIB del 2019. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscarter09 para que podamos interactuar más en temas como este. Además, ahora ya me puedes encontrar en TikTok como Oscarter_, donde estaré subiendo datos curiosos de América Latina y el mundo. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.